Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, John Rosenstern, Dave Smith y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Vamos a continuar, Lauren, donde nos quedamos. Muy bien, versículo 10. 10. Y hallé que el mandamiento con mira de vida Se refiere a los 10 mandamientos. para mí resultó para muerte. Quiere decir que la ley reveló el pecado como siempre lo hace y su paga, que es muerte. En otras palabras, no hay victoria en tratar de vivir mediante la ley. Tenemos que vivir mediante la fe, refiriéndose a la fe en Cristo y la cruz. Hermano Swagger, lo que él está diciendo aquí es que después de haber sido salvo y él dependió de la ley como medio de justicia, él encontró que eso fue detrimental para su caminar con Cristo. Y eso es... Quiere decir, el que yo encontré ordenado la vida, yo pensaba que había sido ordenado a la vida, encontré que fue para muerte. Mira lo difícil de entender, que sí fue dado y ordenado para vida, pero bajo los términos del nuevo pacto ya no se supone que estamos bajo la ley. Ahora, no significa que no estamos bajo un código moral. El código moral que tenemos hoy viene a sobrepasar mucho más y a anular lo que se dio en el antiguo pacto. Pero cuando usted piensa que usted puede guardar leyes como la manera de vivir para Cristo, usted va a experimentar la muerte. No significa que las leyes estuvieron mal. Significa que la manera como usted está tratando de guardarlas está mal. Bueno, está tratando de tomar una herramienta que está diseñada para otra cosa y llevarla a lo que nosotros queremos que sea, Correcto. y eso no va a funcionar. Así es. Un martillo no es un desarmador. Cuando era niño, si yo no tenía una sierra disponible y tenía un martillo, yo trataba de trabajar con eso, dándole los golpes más fuertes. Misericordia. Yo me había preguntado por qué la carpintería de Jimmy Swaggart nunca comenzó. No funciona. Eso no va a funcionar de ninguna manera. Uno de los propósitos de la ley fue de señalar a Cristo, Correcto. la necesidad de Cristo. Pero hacer esa transición aún es difícil para la gente el día de hoy. Salir de las demandas y la autoridad del antiguo pacto estaba destinado para esa gente en ese tiempo, en ese momento, y era justo y santo y era Así de debe Dios. de ser. 613 mandamientos que tenían que obedecerse todo y cada día vino a dominar a esa gente. Los mantenía separados, aparte y seguros, pero también los encarcelaba y no les suplía la vida. Así que cuando Cristo muere y viene a introducir un nuevo pacto, entonces lo que Él espera y cómo este pacto debe de obrar no es para nada como el antiguo pacto. Pero hay muchas personas que quisieran ver el antiguo pacto traído de vuelta a vigencia hoy estoy día. de acuerdo. Sí, no entienden que el antiguo pacto tan hermoso, maravilloso y hermoso como lo llegó a ser, ha servido ya su propósito y ahora la verdadera. Su propósito era traer Correcto. a Cristo. Todo en la ley nos dirigía a lo que Cristo haría en el nuevo pacto. Todo en la ley lo Así hacía. es, así No es. solamente un poco, todo. Pero ellos entienden eso, los que sean ellos. Si volvemos hacia atrás, entonces no. Si está tratando de regresar a guardar la ley mosaica, o si quiere decir aún que la ley mosaica es algo a lo que nosotros estamos obligados de alguna forma, de alguna manera, entonces usted no ha trascendido al nuevo pacto. Pero cuando el predicador pone la junta, y sé que nosotros, bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero cuando nosotros construimos el centro familiar de adoración originalmente, y los predicadores se reunieron, tal vez habían 35 o 40, no creo que estabas No, aquí, aún Lauren, no, ¿verdad? no. Bueno, yo pregunté qué va a tomar para que una persona pueda unirse al centro familiar de adoración. ¿Qué tipo de especificaciones vamos a poner para que la gente siguiese? Bueno, ¿qué sucede? Yo me sorprendí la cantidad de requisitos que los predicadores tenían, tantas reglas. Haga esto, no haga aquello, haga aquí, haga allá.
Y finalmente les pregunté, bueno, ¿qué es lo que toma para ser un hijo de Dios? Y bueno, nacer de nuevo. Yo dije, eso vamos a hacer aquí en el Centro Familiar de Adoración. Y algunos se molestaron conmigo de tal manera que yo no creo que jamás dejaron eso atrás. Pero una gran parte de la iglesia hoy en día opera Cuando basándose usted en vive obras. por la ley, básicamente pone un velo sobre sí mismo. Pablo utilizaría este ejemplo con respecto a Moisés cuando estaba tratando con, bueno, Moisés cuando tenía la gloria y se le reveló a él y tenía que ver con el pueblo, les dijo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto. Removido en Fue Cristo. quitado. Usted no podrá entender la plenitud del antiguo pacto sin entender el nuevo pacto. Regresamos, dos cosas, dice Pablo. Aprendemos del antiguo pacto, de acuerdo a cómo nos señala a Cristo. Y lo segundo es que Israel debe ser nuestro ejemplo. No solamente su fracaso, pero su vida bajo la ley son ejemplos para nosotros. Ahora nosotros en el nuevo pacto tenemos ese nuevo pacto. La ley es escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, y este pacto opera bajo la ley de Cristo. Y como ya hemos dicho muchas veces, es un estándar más alto. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, convenciéndonos, llevándonos, y antes no tenían ese privilegio. Entonces, en el nuevo individuo regenerado somos un templo del Espíritu Santo, pero estos que regresan a la ley, y yo sé esto por leer algunos de los estudios hebraicos que se han hecho a lo largo de los años, desafortunadamente la mayoría de eruditos judíos, eruditos del Nuevo Testamento que son cristianos nacidos de nuevo, que salieron del judaísmo, eruditos en el judaísmo, ellos ven lo que nosotros vemos en el Nuevo Pacto, ellos ven lo que Cristo hizo, y yo le presenté a uno, al hermano Larson, el doctor Frackenbaum, si es que lo estoy diciendo correctamente, el hermano Arnie, él entiende este proceso mucho más de lo que yo creo que muchos. Sí, así Y es. ese pacto, dijo él, el antiguo pacto no es mi pacto. ¿Y quién es El esa doctor persona? Frackenbaum es su nombre. Él era judío que se convirtió en cristiano y lo Sí, ha aprendido. muy bueno. Y su entendimiento de la justificación y la santificación es muy comparable al nuestro. Y ¿En serio? estoy muy agradecido Sí, con lo amén. que él ha señalado. ¿Él pastorea una Acababa de iglesia? jubilarse de su ministerio. Tenían un ministerio televisivo y viajaban también. Mucho de su ministerio, hermano Swagger, le ministraba a judíos que acababan de recibir a Jesucristo. Trataban de alcanzarlos con salvación a los judíos para que fuesen salvos. Entonces, esos individuos no están en el movimiento de las raíces hebraicas en lo absoluto. Ellos toman enseñanza del Nuevo Testamento y explican el Antiguo Testamento correctamente como tratamos de hacerlo nosotros. Pero los que toman el Antiguo Pacto y tratan de traerlo al Nuevo Pacto, creo que es lo que estamos tratando de presentar. Ellos se están poniendo un velo sobre sí mismos porque no van a ver correctamente el Nuevo Pacto y sus beneficios para andar en la victoria y el poder que tenemos en Cristo Jesús para vivir una vida santa y justa. Están tratando Así de es. vivir por el antiguo pacto, porque, mire, yo soy un estudiante de la palabra, yo quiero leer. La Biblia es Absolutamente. un libro unificado desde Génesis hasta Apocalipsis, pero yo quiero entender el antiguo pacto en el contexto correcto, habiéndose cumplido en Cristo, Correcto. y cómo la cruz sí está en todo aspecto del Antiguo Testamento. Bueno, pero eso es algo simple, Y no es difícil. no es difícil de no tomar lo que leemos en el Antiguo Pacto e internalizarlo y decir que debemos vivir por eso. Si tenemos algún entendimiento del Nuevo Pacto, entonces viene a anonadar la mente en cuanto a cómo es que uno quiere tratar de vivir por el Antiguo Pacto. Si realmente usted entiende de la manera correcta, con el contexto apropiado, lo que uno lee, es lo que me deja anonadado a mí, porque yo amo el Antiguo Testamento. A mí me encantan los salmos, Yo también. proverbios, me encanta el Pentateuco, los profetas mayores y menores. Definitivamente no nos hacemos un favor si no entramos al Antiguo Testamento, Así es. pero debemos entenderlo correctamente en el cumplimiento de Cristo y lo que Él vino a hacer, y de cómo todo en el Antiguo Testamento nos señala y fue cumplido en Cristo. El estudio de las raíces hebraicas, miren, las raíces hebraicas y ese movimiento es ese grupo que quiere aceptar todo esto, pero las raíces hebraicas no son malas en sí mismas cuando tratamos de internalizarlas y decir que vamos a vivir así. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad se hizo muy popular. Miren, a mí me invitaron a una fiesta de Purim, una celebración, y me invitaron a una cena de Seder, me invitaron también a un
templo estaban pasando la Torá y muchas otras cosas, como si aceptáramos todo eso, entonces iba a hacernos mejores cristianos y ahí es cuando se Pero convierte en problema. ellos insinúan eso, Sí, ¿de sí, verdad? absolutamente. Se convirtió en algo muy popular entre el instituto bíblico que yo estuve asistiendo cuando Bueno, estaba a yo punto de diría graduarme. entonces que ellos realmente no les interesaba el apóstol Sí, Pablo. y eso es. No lo entendieron. Sí, no lo Sí, entendieron. no Y bueno, entendieron. cuando digo que se hizo muy popular, no estoy hablando de los profesores, simplemente entre los estudiantes y la gente de la iglesia. A finales de los 90 se convirtió en algo muy popular en el ámbito pentecostal carismático aceptar todo este tipo de cosas y una vez más simplemente fue otra manera de cómo el hombre trataba de acercarse a Dios utilizando los métodos equivocados. Bueno, hay algunos que el día de hoy sienten que la ley mosaica aún es algo que el creyente debe de cumplir. Correcto. Así que sí. tratan de... Bueno, solamente guardan la parte de ello que es conveniente. Bueno, ahora, ese es un hecho. John me envió una lista que fue recopilada por un rabino, me parece, acerca de los 613 mandatos. Primeramente, Bueno, vamos a esperar un momento. Yo quiero que lo puedas explicar y Muy el bien. tiempo se nos termina. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra, por favor. Será de bendición para usted y para ellos también, porque el material que se está presentando es necesario escucharlo. Realmente muy, muy importante. Así que ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. ¿Ibas a decir algo antes de la pausa? sí, John y yo habíamos estado hablando, y por supuesto yo dependo de sus raíces judías y de la información que me da, pero él me envió una lista compilada por, y lo llamaré un rabino, me dio una lista de los 613 mandatos requeridos por el judío. Ahora debemos entender algo. Ni uno de esos mandatos podía ser descartado. Ni uno de esos Así es. mandatos debía ser espiritualizado. Debían de ejercerse de la manera como Dios lo había preparado y establecido. Y solo como ejemplo, las esquinas del campo no debían cegarse, no debían ser cosechados. Pero no tenía un Debían vehículo. guardar, buen punto. Estamos tratando con una cultura o con una comunidad agricultural que vive en una escena agricultural. La ley del antiguo pacto no fue dada para alcanzar al mundo, fue dada para un pueblo en una localidad específica como Así Israel es, lo fue. Así es. Pero si no guardan esas esquinas de los campos, no estarán obedeciendo la ley mosaica. Y ahora, ese solamente es un ejemplo de 613. Así que la gente dice, bueno, necesitamos guardar el código moral. El código moral de ni siquiera lo que dijo John, el Espíritu Santo dentro de nosotros, el código moral dentro del nuevo pacto, las palabras de Cristo, las palabras del apóstol Pablo, las palabras de Pedro, todos los escritos que nos dirigen y nos dictan lo que la vida de un cristiano debe ser, son mucho más internalizados y demandan mucho más de lo que cualquier cosa que el antiguo pacto nos hubiera dado. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda ahora y ellos no lo tenían. Exactamente, entonces por eso es que el antiguo pacto es tan removido del nuevo. Sí, pero al mismo tiempo aún tiene su valor, aún aprendemos de él, pero debemos entender que no es nuestro pacto. No es posible traer a todo el mundo bajo la ley de Moisés. No funciona, no puede hacerse. No hay templo, no hay manera de conducir los sacrificios en Jerusalén, no hay manera para que el creyente cumpla con los requisitos. Y no pueden espiritualizarlos. Dios no vio al judío de aquel entonces y le dijo, espiritualiza esto y entiende lo que quiero decir y estarás bien. No, no, no. Uno debía obedecer exactamente a lo que Dios había dicho, si no uno se encontraría bajo una maldición. Pero si rompía una de esas leyes, tenía que llevar un cordero a Jerusalén.
y ofrecerlo, Lo y era apropiado. algo muy costoso. Eso es Y se parte de lo que necesitaba un 713, sacerdocio para hacerlo. Y también un templo. Así es, Exactamente. así es. Entonces, por Y eso un es que no altar, podemos guardar la ¿sí? ley el día de hoy. Y miren, el antiguo pacto no es dado para el mundo. Jesús vino para salvar al mundo. No fue diseñado para Ese es el mundo. punto, ¿o no? Entonces, si tenemos un nuevo pacto, fijémonos bien en el nuevo pacto y sus procesos y significados y responsabilidades. Es algo nuevo. ¿Cuál es el término otra vez? Brit Hadasha. Gracias. Jeremías 31. Jesús o Jeremías dijo que el nuevo pacto no iba a ser nada como el antiguo. Así que no podemos regresar al antiguo. Entramos al nuevo y respetamos al antiguo. Todo fue un tipo y sombra. Aprendemos del antiguo. Todo es un tipo y sombra. Pero vivimos en el nuevo pacto, y yo sigo pensando esto, sigo diciéndolo. El antiguo pacto no es dado para la salvación del mundo, no es digno del sacrificio de Cristo. Miren, era un tipo para dirigirnos a eso, pero solamente el sacrificio de Cristo fue un sacrificio suficiente para cubrir a todo el mundo Así es. en el pacto. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Correcto, así es. El escritor de Hebreos dejó en claro, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga me glorificará. Todo acerca de Jesús. Miren, Jesús aún dijo, habéis oído decir, pero yo os digo ahora, indicando o palabras similares, queriendo decir que se había dicho entonces, y Él fue el autor de esa palabra, pero ahora Él dice, estas personas, escuchando lo que estás diciendo y lo que estamos tratando de enseñar, ¿me quiere decir que ellos van a aceptar eso por encima de esto? sí, Es lo mismo que aceptar el antiguo pacto por encima del con nuevo. esa enseñanza y el énfasis actual sobre el dominionismo que ha estado sucediendo en estos años, que la iglesia debe tomar al mundo y cristianizarlo, por decirlo así. Y le estoy dando una versión No muy están diluida haciendo un de buen ello. trabajo. Estoy haciendo un trabajo horrible, pero sus ideas y estos individuos, regresándonos hasta el señor Dooney en los 60s y sus seguidores aún existen hoy, edificando los 7 montes de influencias donde uno se apodera de esos lugares influyentes de la sociedad. Y si van a utilizar una ley para gobernar a un país, ¿por qué no la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Entonces ellos apoyan el reinstituir estas leyes y reglas en este país. Y eso está sucediendo Hermano hoy Swagger, día. eso ha tomado una gran fuerza en nuestro movimiento patriótico. Es un buen movimiento regresando a las raíces del país, pero el énfasis en las enseñanzas calvinistas, porque nuestros padres fundadores, su mayoría eran calvinistas, por lo tanto, la primera reforma, la segunda reforma, los despertares tuvieron mucho énfasis en enseñanzas calvinistas y principios, y fueron parte de eso que nuestros padres fundadores usaron para edificar la Constitución de los Estados Unidos. Y mi punto es este, quieren hacer que la nación esté bajo la ley de Dios. Así que sí existe ese esfuerzo, ese empuje en el movimiento patriótico y está en el sistema de educación en hogar, así que ellos le enseñan a sus hijos esas cosas con un énfasis. Sí, pero el nuevo pacto tiene un nuevo sacerdocio y de acuerdo al autor de Hebreos, si hay un nuevo sacerdocio, entonces tiene que haber un cambio completo Exacto. de la ley, porque ya no es un sacerdocio en el linaje de Aarón, sino un sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Así es. Salmos. Todo ha cambiado. Y tenemos que verlo. Así que lo que estamos enseñando acerca de poner nuestra fe en Cristo y la cruz es la clave a vivir exitosamente en el nuevo pacto y su provisión. Lo que dijiste anteriormente tiene mucho sentido, que no fue diseñado No, para no el puede mundo. ser. Fue diseñado para El los mundo israelitas, jamás los hubiera judíos. podido acomodar la ley mosaica. No puede. Es una imposibilidad. Así es. Entonces, así es. Dios, miren, ¿creen ustedes que es razonable que Dios demande de todo el mundo 613 mandatos que la mayoría de ellos no se pueden cumplir? No. No, no es algo posible, no es razonable, pero sí es razonable esperar que podamos unirnos a Cristo, que pongamos nuestra fe en Cristo, que recibamos el beneficio de lo que Cristo logró por nosotros en el Calvario y que podamos vivir santa y justamente como gente apartada para Dios. No puedo yo entender cómo eso es tan inaceptable.
Bueno, recordemos que eso sí es aceptable, pero la confusión más grande que yo encuentro es que gente como en Romanos 14 aún no entienden a qué son responsables y desean tener la razón. Estoy seguro que los judaizantes utilizaron la idea de que tienen que guardar la ley para agradar a Dios como el punto de apoyo de su enseñanza. La escritura que a menudo se utiliza en estos círculos está en Romanos capítulo 3, donde dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley a través de la fe. Entonces la idea es, en sus mentes, que ahora que la fe ha llegado, yo puedo establecer las leyes, pero eso no, sin entender completamente el contexto. Pero nosotros llegamos ahora a la pregunta: ¿estas personas son salvas? Algunos de ellos sí, algunos de ellos sí. Es la obra del diablo confundir al creyente y alejarlo de los beneficios del nuevo pacto. Recuerda que hemos dicho esto desde hace muchos años. Satanás vino demasiado tarde para detener el proceso de salvación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él corrompe los beneficios al cambiar el objeto de fe de lo que Cristo hizo a lo que la persona hace. Así es como Él corrompe al nuevo pacto en el corazón y en la vida de verdaderos creyentes. Y sucedió con nosotros y está sucediendo con múltiples millones. Y cuando gente respetable o aparentemente respetables se levantan en púlpitos y guían a la gente fuera de las provisiones del nuevo pacto. Y eso se está llevando a cabo ahora. Sí, bueno, todo púlpito que no predica que el camino de vivir en el nuevo pacto es a través de fe en Cristo y la cruz, está predicando algún otro medio o camino de vivir para Dios. Y ese es el problema más grande de la iglesia. Por eso es que está enferma. Una gran parte de eso es el yo. Bueno, todo es yo, porque, sin embargo, debo tener cuidado porque nosotros también lo hicimos. Nosotros operábamos por un amor de Dios, pero con una falta de entendimiento de cómo es que este nuevo pacto funciona. Entonces debemos tener paciencia y hacer que esta gente llegue a un conocimiento de lo que el nuevo pacto de Dios demanda de nosotros. Eso es lo que estamos tratando de Correcto. enseñar. Y el objeto de la fe es el aspecto más importante de vivir para Dios en el nuevo pacto y en la vida del cristiano, poniendo la fe en Jesús y lo que Él hizo. Y si no, usted se va a encontrar con la muerte, tal como Pablo en Leamos el versículo 10, por favor. Y hallé que el mandamiento con mira de vida se refiere al 10º mandamiento. Para mí resultó para muerte. Significa que la ley reveló el pecado como siempre lo hace y su paga, que es muerte. En otras palabras, no hay victoria en tratar de vivir por la ley. Debemos de vivir mediante la fe, refiriéndose a la fe en Cristo y la cruz. Y eso lo presentó claramente. Sí, Señor. ¿No? Sí, Él dijo, encuentro que fue para muerte. Ese es el resultado de tener el objeto incorrecto de fe. Correcto. Y aquello que lo engañó, y ya lo va a decir cuando regresemos la próxima semana en el versículo 11, él fue engañado por la apariencia de la ley como si fuese buena. Bueno, claro que sí. Él estaba diciendo, muy bien, bueno, eso es bueno, lo voy a hacer. Y podemos entender cómo puede Millones de personas en el cristianismo hoy cometen el mismo error. Están siendo engañados por aquello que es bueno y su amor por Dios está siendo utilizado como un punto de apoyo del enemigo para moverlos a un objeto incorrecto de fe. Entonces, ¿ellos concluirían que estamos predicando una falsa doctrina? Bueno, tal vez sí, pero yo creo que si ellos tienen al Espíritu dentro de ellos, y así es, la oportunidad de escuchar es algo que atrae su corazón y los traerá a Cristo al presentárselo. Espero que así sea. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Estamos alegres de haberles tenido. Quiero que lo sepan, exaltando a Jesús y a este crucificado. Esa es nuestra fortaleza, nuestra vida. Alabado Dios. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.